va a ser el episodio más controversial hasta la fecha. Vamos a hablar de Bitcoin. En 2013 compré mi primer Bitcoin en $70. Bitcoin se fue, lo recuerdo muy bien, de $70 derechito a 1,300 en 2 o 3 meses. Pero de 1,300 se cayó a 200. No van a existir más y empieza a calentarse y empieza a haber más demanda con esa oferta restringida. Sí puede subir el valor. El dinero es una burbuja, o sea, es un Ponzi. De verdad es que lo es. Nada lo respalda y se genera dinero de la nada. Pero el dinero es eso, es algo en lo que varios confían. Esa confianza colectiva le da ese valor. Yo creo que Bitcoin ya es algo que todo mundo tiene que considerar. Este episodio es presentado por GBM. Invierte con propósito. Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Invertir. El día de hoy va a ser el episodio más controversial hasta la fecha. Vamos a hablar de Bitcoin. Si Bitcoin es la mayor revolución monetaria de la historia o una burbuja especulativa. Mi querido Comet, ¿cómo estás? Muy bien, flaco. ¿Cómo te fue en Burning Man? ¿Vienes regresando? Sí. Yo dije, va a venir revolucionado para hablar de Bitcoin. El buen flaco va a traer mucha creatividad que agarraste allá. Sí, Entonces va a estar buena la conversación, pero que te fue muy bien, ¿no? Sí, pues aparte de ir a cambiar también ahí el paradigma, a comprender muchas de las bases con las que se dan después también estos cambios tecnológicos. Muy interesante porque ahí te platicaba, entre otras personas estaba Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, estaba Reed Hastings, que le servimos café en el camping donde yo estaba. Se presentó así un día normal y Reed, what are you doing here? Y también era la primera vez que iba Reed. Entonces también muy interesante experimentar y explorar desde la curiosidad de estos experimentos sociales que creo que revelan mucho acerca de esto. Y tú también estuviste por allá en Europa, en los Alpes, Sí, yo fui montando la bici, mi querido Comet, y conquistando las cimas. ¿Cómo te fue? igual ahí un viaje de ciclismo con buenos amigos, la verdad. Llegué más cansado de las vacaciones, pero muy entusiasmado de reconectar aquí contigo y con el podcast y pues a darle, ¿no? A darle y platiquemos de Bitcoin. Bitcoin pues fue creada en el pico, en el momento cumbre de la crisis del 2008-2009, lo cual es un tema sui generis. Empezó a operar, de hecho, en enero del 2009, en el bloque de Génesis, como se conoce, el primer bloque que se creó. Pues vienen también ahí unas insignias y un mensaje muy poderoso acerca de todo lo corrupto que era el sistema financiero tradicional y de todos los excesos que se habían generado y de todo el desbalance que eso estaba creando en el mundo. Y creo que parte de una premisa de crear un nuevo sistema financiero de manera global en donde las instituciones tengan menor peso y donde las personas tengan mayor poder. Es un tema de regresarle a las personas el poder de una tecnología que llamamos dinero, pero que no es más que eso, no es más que una tecnología. A veces cuando nos ponemos a rascarle a qué es el dinero, pues nos llevamos verdades muy profundas. Entonces tal vez sería bueno comenzar hablando por ahí, Comet. ¿Qué es el dinero? Sí, mira, yo me acuerdo, esta discusión igual la tuve contigo. Tú fuiste el que me introdujo a Bitcoin, pero me hiciste leer un libro que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, y él habla de que pues, el valor del dinero, ya sea oro, monedas tradicionales o el Bitcoin, proviene principalmente de la confianza colectiva, ¿no? Y él habla también, tiene un punto de vista muy interesante, que principalmente Bitcoin tiene vida y tiene pues este poder por la desconfianza colectiva en las instituciones, ¿no? Uh-huh. Es una moneda que ahora sí corre en el internet y no hay autoridades o gobiernos que la regulan, es algo descentralizado, ¿no? Pero el dinero es eso, es algo en lo que varios confían. Esa confianza colectiva le da ese valor, como es un pedacito de papel que son los dólares, o como puede ser, antes estaba respaldado por oro, Uh-huh. ¿no? Ya no. Pero eso es lo que yo creo que es el dinero. Y en Sapiens como que me abrió la mente a decir, con que mucha gente esté confiando en que eso tiene valor, va a tener valor, como puede ser el ejemplo también del arte, ¿no? ¿Quién dicta que un lienzo con 3 rayones puede llegar a valer 100 millones de dólares, ¿no? Un Picasso, o sea, hay un Basquiat, ¿no? ¿Quién lo dicta? Pues la confianza colectiva de que ese lienzo tiene ese valor, ¿no? Correcto, y es un contrato social, eso es lo que es simplemente un convencionalismo que existe en el que las personas
confiamos, en este caso, en el dólar americano, también en el oro, que por ejemplo ha sido un resguardo de valor y utilizado como dinero durante milenios, y en otros muchos artefactos que han sido creados a través de la historia. Y al final del día, el dinero tiene que tener 3 características para ser dinero. Tiene que ser un medio de intercambio, tiene que ser un resguardo de valor y tiene que ser una unidad contable. Y cualquier objeto que cumpla con esas 3 características es considerado dinero. Entonces, dentro de esto puede ser el arte, como bien dices, que el arte, como platicabas, un Picasso, un Basquiat, es un buen resguardo de valor, tiende a apreciarse con el tiempo. Ahora, no es tan buena unidad contable ni tampoco tan buen medio de intercambio, pero también podemos ver el otro lado de la moneda, ¿no? Las divisas fiat, ¿no? Las famosas divisas fiduciarias, como es el dólar, como es el peso mexicano y otras muchas, son grandes unidades contables, son grandes medios de intercambio, pero son pésimas reservas de valor. El dólar americano se ha depreciado contra sí mismo en su poder adquisitivo más de 97% en los últimos 100 años. Eso quiere decir que si hace 100 años un dólar te compraba 100 plátanos, hoy un dólar te compra 3 plátanos. Y bueno, ni hablar del peso mexicano, que se ha devaluado mucho más, inclusive contra el mismo dólar. Y Esto por la inflación, ¿no? O sea, principalmente porque como el dinero está respaldado por estos bancos centrales que pueden imprimir más billetes tal cual, se genera inflación y por eso esta pérdida de poder adquisitivo en el tiempo, ¿no? Y si lo vemos con Bitcoin, que nomás hay 21 millones, que de hecho sí hay una inflación leve como del 1% porque se están soltando baches de Bitcoins con los años, ¿no? O el oro, que también hay cierta inflación porque descubren nuevo oro, pero es menor a la de el fiat que viene de esta impresión de los bancos centrales, ¿no? Entonces eso de ahí viene un atributo muy interesante del Bitcoin, es que debe de tener esa inflación de manera más controlada, ¿no? Sí, es una oferta programática que se generó desde el momento que se generaron las reglas del juego de Bitcoin, que ya hablaremos un poco más al respecto. Pero remontándome un poco a la historia del dinero para contextualizar también este episodio, pues empezamos con el tema del trueque y esa fue la primera manera en la que intercambiábamos bienes y servicios. Era muy ineficiente y entonces eso lo que no permitía era la especialización y el crecimiento en general de la economía. Tú tienes que hacer un poco de todo, entonces tenías que tener a tus vacas, a tus gallinas, tenías que tener tus parcelas y demás y tú hacer un poco de todo. Porque pues no podías cambiar granos de maíz por una vaca, ni modo que cuartizaras a la vaca en esos cachitos para intercambiar unos por otros. En el momento en el que se inventó el dinero, que se inventó primero con conchas y después fue evolucionando hacia metales y después al papel metal, porque el papel metal era simplemente los certificados de depósito que te daban para tú no estar cargando el oro, porque se volvía también complicado y peligroso cargarlo. Y así hasta la fecha permitieron la especialización. Y eso empezó a permitir el principio del capitalismo en el siglo XIX y todo lo que ello conllevó. Desde ese momento hasta la fecha, si ves el Producto Interno Bruto per cápita, es una gráfica que se ve casi que vertical. A ver si la podemos poner también ahí en las imágenes del podcast. Pero es uno de los mayores inventos de la humanidad. Eso ha permitido que se genera muchísima abundancia, la especialización que permitió el capitalismo. Pero conforme fue también desarrollándose la historia y la civilización, el dinero se fue transformando. Y pasamos de tener, sobre todo en los últimos 200, 300 años, el respaldo del oro y el intercambio de oro que tenía esta propiedad de escasez, a ahorita no tener dinero que esté respaldado por nada. Ahorita el dinero fiat, el dólar americano, los euros, los yenes, los yuanes, el peso, no está respaldado por absolutamente nada. Y esto sucedió porque a partir de las guerras mundiales, empezando por la Primera y después la Segunda Guerra Mundial, los países empezaron a necesitar más financiamiento. Y como no tenían la capacidad de generar más dinero porque estaba respaldado por oro, rompieron el patrón. Empezó Inglaterra en cerca de 1925, 1930, y así le siguieron los demás países hasta que Estados Unidos rompió el acuerdo de Bretton Woods con Richard Nixon en 1971 y rompieron el patrón oro. Y no me rompieron el patrón oro, sino que confiscaron todo el oro que tenían los estadounidenses en sus casas y en sus manos propias, ¿no? En los bancos, etcétera. O sea, imagínate la crisis de confianza que empezaron a generar desde entonces. Que llegaran a tu casa y te quitaran todas las propiedades que tenías, ¿no? Que tenías en oro. Para instaurar el modelo que hoy vivimos, que es el de las monedas fiat, en donde cerca del 55% de las reservas globales están en dólares. O sea, Estados Unidos ha exportado su divisa. Ya menos, ¿eh? Ha ido bajando de manera Ha ido bajando. Ya está acelerada. Ahorita mencionaste 55, que era el caso hace unos años, pero este año los bancos centrales con reservas internacionales en dólares las han ido cambiando por oro y por euros.
Y por eso la subida del oro. Y por eso la caída del dólar. Correcto. El dólar ha caído entre 10, 12% este año. La canasta de todas las monedas contra el dólar, DXY, va casi 12% abajo, y es por este fenómeno que mencionas, que ha caído de 55 a 40% las reservas internacionales. Y esto es por una falta de confianza en las instituciones americanas y un poco en la habilidad de pagar esa deuda, el techo fiscal que hemos hablado mucho, que siguen imprimiendo y endeudándose, ¿no? Entonces, otros países están tomando una postura un poco más cautelosa y están teniendo más reservas en dólares. Y quizás el día de mañana están en Bitcoin, ¿no? Esa es una de las... Estamos viendo las tesorerías, cómo empiezan a tener ya sus reservas en Bitcoin, algunas de las empresas. Algunos de los países, estaba viendo que Noruega, el Fondo Soberano de Noruega ya tiene, cercano al 1% en Bitcoin, ¿no? Pero empieza la tendencia, ¿no? Y a mí yo siempre he comparado mucho a Bitcoin con el oro. Correcto. Pero lo que sí creo es que la simetría en Bitcoin es mucho mayor, porque todavía no creo que es un resguardo de valor, y eso lo ves por la volatilidad que tiene aún. Pero si llega a serlo, en algún momento va a haber una subida pues, pronunciada para llegar ahí, ¿no? Sí, y antes de llegar a Bitcoin y poder ahora expresar tal vez todas nuestras ideas y pensamientos alrededor de esta nueva innovación tecnológica, me gustaría hablar rápidamente del sistema bancario y de la banca fraccionaria, porque creo que es relevante. Está el tema de las divisas fiat, como decíamos, a través de la inflación y de la impresión desmedida de billetes, literalmente, pues se genera esta inflación, y además, como las reservas globales están en dólares, Estados Unidos ha exportado esa inflación al mundo. El 50% de los dólares en circulación se han creado en los últimos 5 años, a partir de COVID, con pues, en fin, todos los estímulos que se dieron. Ahora, también es importante que entendamos cómo funciona el sistema financiero. Y el sistema financiero depende de estos famosos llamados bancos centrales, que son instituciones público-privadas. Es interesante también conocer la historia, porque los bancos centrales los inventaron en Estados Unidos. JP Morgan fue uno de los que los inventó. Las instituciones privadas. Y fue una manera también de proteger al sistema financiero, porque había riesgos, ¿no?, de créditos y demás en ciertos bancos, y el Banco Central lo que hacía era mitigar esos riesgos al hacer una especie de red de bancos. Un banco de bancos es básicamente un banco central. Pero es importante que sepan que los bancos centrales fueron creados por los bancos privados para generar una red que pudiera hacerlos más resilientes. Pero es una institución, nuevamente, público-privada, a través de la cual se puede generar dinero medio de manera inmediata y virtual. Y también que la gente comprenda que los bancos privados, tienen que tener el 15% de las reservas en dinero físico real, de cierta manera. Dicho de otra manera, se pueden apalancar casi 7-1 del dinero que tienen y de las reservas para prestar dinero. Entonces, si les entra $1, ellos pueden prestar $7 para mantener ese ratio más o menos del 15%. Entonces, lo que sucede es que vivimos en un sistema que está apalancado por naturaleza y en el cual inclusive los bancos centrales, a través de los estímulos y demás, y también del gobierno central para poder financiar el crecimiento de los países, están generando dinero, out of thin air. Están generando dinero de la nada. Y ese es el mundo en el que vivimos. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Obviamente, esto cumple una función muy importante dentro del crecimiento de los países, dentro del crecimiento económico de los países, porque es lo que permite generar crédito para que las empresas crezcan y para que se generen más empleos y más economía y más abundancia. Pero es un sistema que está apalancado por naturaleza, que está regido por bancos centrales que dependen también en gran medida de los bancos comerciales y que dependen de todo este aparato. Y Bitcoin viene como una respuesta a todo este sistema. Una respuesta en el que todas estas distorsiones que se han generado en el sistema puedan ser también corregidas y puedan ser también generadas de persona a persona. Y Satoshi Nakamoto, este gran seudónimo, que yo estoy seguro que algún día ganará el Premio Nobel de Economía o de la Paz, porque el tema del dinero también es un tema muy contencioso, escribió este famoso white paper en 2008, antes de lanzar la red en enero de 2009, que lo vamos a poner también en las notas del podcast, porque de verdad es un documento de 7-8 cuartillas que es relativamente fácil de leer y de entender. No es muy técnico, habla de ciertos temas un poco tal vez más avanzados en la parte tecnológica, pero en el que básicamente describe un sistema de persona a persona, en el que a través de cierta tecnología se puedan intercambiar estas propiedades, estos bitcoins,
sin la necesidad de intermediarios. Llámese por intermediarios bancos, llámese por intermediarios también bancos centrales y los mismos países. Que es ¿Por el qué? blockchain. Que es el famoso blockchain. Sí, ¿no? ¿Qué es el En blockchain? vez de confiar en instituciones y de tener una institución que valida esa transacción, se confía en esta tecnología, que es el blockchain, que es el consenso de los usuarios, ¿no? Al final del día, esta red es la que consensúa que se está llevando a cabo una transacción o una transferencia, ¿no? Así es. Y este blockchain es un nombre complejo y muchas veces no se comprende tal vez lo que hay detrás de él, pero simplemente es una base de datos distribuida. Eso es lo que es. Es una base de datos que en vez de que viva en los repositorios centrales de una empresa, vive en muchas computadoras de manera paralela al mismo tiempo. Entonces todo el mundo puede tener una copia del blockchain de Bitcoin. Es más, cualquiera que quiera lo pudiera bajar desde su propia computadora. Necesitaría una computadora con un poder de procesamiento importante y almacenamiento, pero todo el mundo puede guardar la base de datos de Bitcoin y puedes guardarla desde el principio de la historia. Y simplemente tiene columnas. Es un Excel, visto de otra manera para simplificarlo, en el cual existe todos los Bitcoins, los 21 millones de Bitcoin. Bueno, ahorita se han generado cerca de 20 millones y hay una serie de datos de los distintos wallets que existen, que ahorita van a existir pues, millones y millones de wallets. Y entonces simplemente guarda el balance de esos 20 millones de Bitcoins que hay en circulación. ¿Quién tiene cuántos de esos Bitcoins? Eso es lo único que hace. Y cada vez que hay una transacción, se genera un nuevo bloque, por eso se llama blockchain, porque es una cadena de bloques, en la cual simplemente se transfieren esos Bitcoins, esos saldos, de la cuenta del cometa a la cuenta del flaco y de la cuenta del flaco a la cuenta del cometa. Entonces simplemente lleva ese récord de quién es dueño de esos Bitcoins. Es lo único que hace. Es un Excel gigante con millones de columnas en la cual se establece quién tiene esos Bitcoins. Eso es lo que hace, en pocas palabras, el blockchain, mi querido Comet. Así es. Y digo, aquí ya el 28% de los americanos, de los Estados Unidos, el 15% de los mexicanos, digo, son números aproximados, ¿no? Y el 5% de los chinos tienen Bitcoin. Entonces también ahí te das cuenta de que ha agarrado mucha popularidad, de que ya existe esta confianza social, de que la gente ya lo ve como un activo en el que quiere diversificar, sobre todo ese riesgo sistémico que se carga en las instituciones, en los bancos centrales, en el sistema financiero global, ¿no? Entonces, tener acceso a esta moneda descentralizada te da cierta calma, cierta paz, ¿no? Yo me acuerdo y me gustaría que platiques la anécdota, porque tú fuiste a mí el que Yo al principio estaba muy escéptico y gracias a Dios, yo no sé si fue por flojo, que como que dije, no lo voy a entender, pero me subí al tren y dije, a ver, aquí hay algo, puede haber algo, leí Sapiens, vino Bitso a GBM, a ver si invertíamos en Bitso. ¿Qué año fue ese, flaco? Fue de 2015. 2015. 2014, 2015. Y yo me acuerdo que tú eras ahí el estandarte y muy vocal a favor de que venía este cambio de paradigma. Yo te agradezco mucho porque me hiciste hacer, yo creo que de las mejores inversiones en mi vida, sin duda alguna, fue Bitcoin y criptos en general, en un fondo de fondos que hicimos también liderado por ti dentro de GBM. Pero quiero que me platiques ese aha moment en donde dijiste, ya, lo compro y voy a empezar a comprar Bitcoin, y un poco esa estrategia inicial, dijiste voy a asignar un porcentaje de mi sueldo todos los meses, o sea, un poco para que el usuario se familiarice. Tú tuviste ese aha moment en 2015, pero hay gente que lo está teniendo ahorita, ¿no? Claro, yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo, de hecho, tuve ese aha moment en 2013. En 2013 compré mi primer Bitcoin en $70. Lo recuerdo muy bien, en octubre del 2013. Y no había cómo comprarlos en México porque no existía Bitso, no había ningún exchange. Y recuerdo que le tuve que pedir el favor a mi cuñada, a la que le mando un fuerte abrazo, Ana Pau, que ella vivía en San Francisco en su momento. Y ella tenía un Social Security Number y con eso le pedí que abriera una cuenta en Coinbase. Abrió la cuenta en Coinbase y le dije, cómprame un Bitcoin, yo te invito a una comida en México. Después le transferí su lana y básicamente me compró mi primer Bitcoin. Lo hice por varias razones, porque lo había escuchado la primera vez, yo creo que como 2011 más o menos. Pero ahí era cuando Bitcoin simplemente era usado para el famoso Deep Web y todo el tema de Silk Road y, en fin, muchos de los temas que salieron en ese sentido. Pero como yo trabajaba pues, en la convergencia de la tecnología y las finanzas, el tema de Bitcoin siempre fue algo que estuvo ahí.
Y la verdad es que más allá del rendimiento, que fue espectacular, si compré en 70 y ahorita está en más de 100,000, pues hice más de 1,500 veces mi dinero. La realidad es que el mayor beneficio fue el haberme metido al rabbit hole, el famoso hoyo del conejo, y entender pues mucho de lo que había detrás de esta tecnología. Y eso me permitió comprender a otro nivel el dinero y comprender a otro nivel lo que podía hacer esta tecnología de manera disruptiva dentro del sistema financiero. Y entonces Bitcoin se fue, lo recuerdo muy bien, de $70 derechito a 1,300 en 2 o 3 meses. O sea, y una locura. Yo me acuerdo, por ahí fueron mis primeros Bitcoins, yo creo que a $1,000. Entre $1,000 y $3,000. Pero de 1,300 se cayó a 200. O sea, esto Sí, fue sí, justo sí. cuando Después se cayó. tronó Yo creo Mt. que lo Gox. empezamos a ver en 300 cuando empezamos a analizar Bitso. Exactamente, pero eso fue Y con de ahí 2014, se subió 2015. rápido. Pero también parte, o sea, seamos honestos, los rendimientos es lo que te llama un poco el... Claro, es lo que te llama la atención. Es lo que te lo llama hace la atención. atractivo. Es lo que empiezas a ver, como aquí hay algo que está pasando. Y digo, ¿cuántas veces? Yo veía las gráficas y me acuerdo leer mucho de la burbuja de los tulipanes Sí. en Holanda en los 1700, creo que era. Y decía, pues esto es una burbuja. Pero también ahí empezaba a leer de George Soros, que dice que pues, hay que estar en las burbujas. ¿Mm? Pedro de Garay me regaló ahí unos libros de Soros. No me los regaló, me los prestó porque tenemos una biblioteca del hedge. Pero de ahí empecé a leer y ahí fue donde dije, bueno, igual y estar en una burbuja no es una mala idea. Sobre todo si es con una porción pequeña de tu dinero, ¿no? Por esta naturaleza también asimétrica. Porque aparte, o sea, ¿qué es una burbuja? O sea, dicen por ahí que el dinero es la burbuja que nunca se truena, ¿no? Money is the bubble that never pops. O sea, el dinero es una burbuja. O sea, es un Ponzi. O sea, de verdad es que lo es. O sea, nada lo respalda y se genera dinero de la nada. Nada más que está respaldado por el gobierno americano, por el gobierno mexicano, pues whatever that is, ¿no? O sea, lo que sea que eso quiera decir. Eso tiene más confianza, propiedad. ¿no? Exactamente. Digo, La el oro confianza. también lleva 5,000 años siendo resguardo de valor. A mí me llamó mucho estudiar el oro para entender el Bitcoin. Ujú. Y lo sigo comparando mucho y de hecho hay muchas cosas que yo de repente veo que digo, a ver, también el tema de la correlación que tiene con activos de riesgo, que ya se parece más el Bitcoin más a un Nasdaq. El oro sí se mueve un poquito con menor correlación a esos activos de acciones. Entonces hay atributos del oro que me gustan mucho, hay atributos del Bitcoin que me gustan mucho, pero los dos tienen algo en común que es que van en contra de esa centralización, de Correcto. este tema sistémico, y que van en contra de la inflación, porque son de alguna manera activos limitados, ¿no? Que tienen una oferta limitada o esa visibilidad, tienes mucho más visibilidad de esa oferta que la del el efectivo, que como bien dijiste ahorita, el dato, ¿no? De la pandemia para acá, ¿cuánto de los 50% más de dólares en circulación. Y entonces, pues si los gobiernos tienen la capacidad de imprimir dinero a diestra y siniestra, pues tenemos que comprender que el dinero se va a tender a devaluar. Ujú. Y entonces, como le he dicho yo siempre, cash is trash. El dinero en efectivo es basura. Ahora, siempre dicen, no, cash is king. No. Cash is trash, cash flow is king. Son cosas totalmente distintas. Tener un flujo de efectivo es muy distinto, ¿no? Y eso es mucho de lo que vemos aquí en el arte de invertir. Pero tener el dinero, ya sea en el banco o abajo del colchón, se destruye ese dinero. Y lo hemos platicado y es una de las grandes banderas también de GBM, el democratizar las inversiones, porque en México, desafortunadamente, hay más de 5 millones de pesos en cuentas a la vista en el banco al 0%. Es el 60% del fondeo de los grandes bancos. Los grandes bancos se fondean a menos de la mitad de la tasa de CETES. Es increíble. O sea, hay un gran conflicto de interés, hay que hablarlo de manera derecha, y no se ha podido establecer una cultura financiera y una educación financiera por ese gran conflicto de interés que existe de las instituciones financieras más grandes del país. Y si no empezamos a hablar de las cosas como son, pues difícilmente vamos a salir del hoyo. Tener tu dinero en efectivo abajo del colchón o en el banco es lo peor que puedes hacer, hablando en temas financieros. Y Bitcoin, el oro, las acciones, las propiedades, los fondos de inversión son maneras de contrarrestar esa inflación que se va a generar. Es parte del sistema. Y de hecho, hasta está bien visto por los bancos centrales tener inflaciones moderadas. En México, pues, entre el 3 y el 4%, en Estados Unidos entre el 2 y el 3%. Pero inclusive eso, mi querido Comet, no sé si viste las últimas reuniones de la Fed de cuando fueron ahorita en Jackson Hole, ya están quitando el amarre de la inflación dentro de la ecuación y ahora dicen, no, es el pleno empleo. Entonces, Sí. los próximos años se pueden poner locochones, sobre Sí. todo con todo lo que ha venido pasando y con esta inflación desmedida que hemos vivido y que probablemente vamos a volver a vivir.
Y si es el caso, Ujú, pues Dios nos agarre confesados y nos agarre con bitcoins ujú. y con oro y con acciones, porque esos son instrumentos, estos real assets que te permiten contrarrestar la inflación. Ahora, platicabas un poco que empezaste desde 2013, 2014, pero ¿cuál era tu estrategia? Platícame un poco. Digo, yo creo, y voy a hacer un disclosure, quiero decir algo. Yo creo que lo mejor que los rendimientos más grandes de Bitcoin ya los vimos. Eso sí lo creo. Yo creo que Sin duda. la parte exponencial de esos rendimientos exponenciales ya lo vimos. Estoy un poco más cauto. Siempre me ha gustado y siempre digo, hay que tener, ¿no? Pero es un dilema y me gustaría empezar a abrir la conversación hacia allá. ¿Qué porcentaje de Bitcoin debes de tener como de tu patrimonio, de tu portafolio? ¿Cómo lo manejaste tú al principio? ¿Cómo lo manejarías tú ahorita? ¿No? Para alguien que quizás no tiene, ir y cada mes meterle un poquito, hacer dollar cost averaging. Digo, nos podemos meter un rabbit hole porque también hay otras criptos que tienen algunas características interesantes, como son Ethereum, Sui, que platicas mucho, Solana, ¿no? Eh, pero entonces quiero aquí una serie de preguntas de cómo empezaste, cómo recomendarías que lo hagan ahorita y un poco cómo lo sizeas, ¿no? O sea, qué tanto porcentaje se te hace algo. Obviamente cada quien tiene distinta tolerancia al riesgo, distintos horizontes de inversión, pero creo que le ayudaría a nuestros escuchas entender un poco de esto, ¿no? Va, pues platico mi propia historia y nuevamente, Ujú. como siempre decimos aquí, nada, esto es una recomendación de inversión, simplemente nuestra propia experiencia. Yo empecé comprando un solo Bitcoin en $70 Ujú, y después vi cómo se fue a $1,300, cómo se cayó casi a 100. ujú, Cuando se regresó a 100 y empecé a entender más la tecnología y demás, empecé a comprar de manera sistemática, haciendo ujú. dollar cost averaging. Y entonces pues, todos los meses le metía una lanita y le metía una lanita y así fue acumulando Bitcoins y Bitcoins que desafortunadamente después vendí en Sí. varios momentos, ¿no? Porque veíamos también un comentario el otro día que decían, oye, una persona compró $100 en Bitcoin en 2010 y esos $100 son 2.8 mil millones de dólares, ¿no? Y claro, eso suena fantástico, pero eso no es real. Porque lo importante no es haber comprado en 2010, sino es haber aguantado todas las subidas y bajadas que tuvo, ¿no? Haber pasado a tener cientos de millones de dólares a tener millones de dólares, después a miles de millones de dólares, a tener decenas de millones de dólares. La volatilidad que requieres para haber surfeado todo esto de manera Sí. pulcra Y de es hecho hay que básicamente... ponerles ahí ese parrafito porque lo compartimos el otro día, o sea, el viaje, ¿no? el viaje. De este cuate compró $100 y los hizo 2 billion. No pasó así. O sea, primero esos 100 se convirtieron en millones y después volvió a bajar A a decenas de miles y miles. después, o sea, la volatilidad, yo creo que la parte psicológica de alguien que agarró, la única manera de hacerlo es perder el password. Claro, es perder el Sí, password y después recuperarlo, porque sí, también hay sí, sí. tragedias de gente que lo ha perdido y no lo ha recuperado. Pero básicamente la volatilidad es el precio del rendimiento y es algo muy importante que comprender, ¿no? Lo mismo ha sucedido también en las grandes empresas, ¿no? Amazon ha tenido drawdowns de más del 80%, pues, no sé, 5 o 7 veces en su historia. Nvidia, ¿no? Todas estas grandes empresas que hoy son las más grandes del mundo también han tenido un poco esa misma naturaleza volátil. Y el tema no es comprar, sino es mantener en el transcurso de la historia. En fin, entonces yo fui comprando DCA. Después, en 2016-17, se dio este salto increíble de $1,000 a cerca de Primero a 19 mil 19, dólares. sí, a En el 19. a Yo me 19 acuerdo mil ese dólares. diciembre. Diciembre del 17. Exacto, y me acuerdo con mis amigos que le ponías refresh al app y subía, o sea, hacías lana Por minuto. por minuto y era una euforia también. Y aquí lo que fue también interesante con el tema de Bitcoin es que los que empezaron con esta oleada fueron las personas. O sea, se dio el ciclo de manera inversa. Por lo general, los gobiernos son los primeros que se Ujú. mueven, después las corporaciones y después las personas. Y aquí se invirtió eso. Primero fueron las personas, después fueron las empresas y después terminaron siendo los gobiernos. Y ahorita Sí. hasta el gobierno de Estados Unidos ha entrado. Ujú. Pero bueno, en fin, se fue a 19,000 y ahí también conocimos otras, dentro de las cuales Ethereum. Yo empecé a invertir en Ethereum en 2014, 15, si no mal recuerdo. Nos estaba también un par de dólares. Ya hablaremos de todas ellas, Ujú. porque creo que ahí también hay mucho más potencial. Pero bueno, Bitcoin para mí ha sido pues, una revolución desde el punto de vista de lo que implica y también desde mi propio patrimonio, mi querido Comet. Porque afortunadamente, pues en ese entonces yo te habré tenido 30 años, todavía no tenía hijos, me acababa de casar, era otra mi realidad y yo pues el dinero que tenía lo podía invertir en más riesgo porque no tenía tantas responsabilidades. Y por momentos
cripto y Bitcoin de manera generalizada era el 80-90% de mi patrimonio. Que no era muchísimo en su momento, pero que pues, era el 80-90% de mi patrimonio. Ahora, creo que para la gente lo que yo le diría es, por esta misma naturaleza simétrica, que ahorita voy a explicar un poquito qué quiere decir, creo que es importante que tengan un poco de Bitcoin, entre el 1 y el 10%, dependiendo de su nivel de tolerancia al riesgo. ¿Por qué? Porque si le metes el 1%, difícilmente Bitcoin va a volver a multiplicarse por 1000. Ujú. Pero creo que sí podría multiplicar por 5 o por 10. 5 por Sobre 10. todo, ahorita vamos a hacer el cálculo servilletero del oro, porque creo que es el benchmark o el comparable. Son 2.2 billion. 2.2 trillón. trillón. 2.2 trillón lo que vale el Bitcoin contra 23 trillón, 24 trillón más o menos que vale el 24 oro. trillón del oro. Entonces, si llega a posicionarse de una manera igual al oro, sería un 10x. Un 10, 11X. Que yo siempre se lo veo como mi techo. O sea, yo digo que Bitcoin podría hacerse un 10x. Difícilmente lo veo, porque es solamente el 0.5% de las reservas internacionales. El oro ahorita ya está cerca del 27%. Ujú. Los bancos centrales no están comprando Bitcoin, las instituciones un poco más. Y de hecho hay una encuesta Ujú. que le hacen a las instituciones, ahorita me acuerdo el nombre, y si no lo ponemos aquí. Es el Institutional Bitcoin Investment 2025 Sentiment, Trends and Market Impact, y habla de la adopción institucional y de reservas. El 86% de inversionistas institucionales planean exponerse a Bitcoin en 2025. Pues. O sea, ya es alto el número. 84% aumentaron su asignación en 2024 y 59% invertiría al menos 5% de su portafolio. O sea, ya hay muchas instituciones que están viéndolo. Vemos los flujos en los ETFs, BlackRock, ¿no? El IBIT ya vale 90 mil millones de dólares, 90 billion. Los ETFs han ayudado a la adopción. Entonces, esos números servilleteros, nada más recapitulando, 2.2 trillones vale el Bitcoin y creemos que en un escenario positivo, muy, muy bullish, podría hacerse otros 10x. ¿no? Podría ser, exacto. Yo creo que esa es la referencia inmediata. Si es que puede reemplazar al oro. Ahora, hay otras personas como Michael Saylor, ahorita hablaremos un poquito más de él, que piensan que puede no nada más reemplazar al oro, sino puede ser el settlement layer del mundo. O sea, y reemplazar a los bienes raíces, Sí, todo. los bonos, Sí. que eso pues ya estás hablando de órdenes de magnitud. Sí. Los bienes raíces creo que valen cerca de 300 trillones de dólares. El mercado de capitales vale cerca de 150 trillones de dólares. La deuda global que vale cerca de 400 trillones de dólares. Entonces, en fin, Nada los más números hay 21 millones. Yo digo que si tienes un Bitcoin, ya eres. O sea, hay 22 Potencialmente millones de millonario. habitantes en la CDMX. Es como si o sea, si compras tu boleto. Sí. digo que un Bitcoin ya vale Hay 100. 3.5 billones de habitantes en el mundo. No, 8. 7, perdón, 8. estaba pensando 8 mil millones de habitantes. 8 mil millones de habitantes. Entonces, si ya tienes un Bitcoin, pues eres de los muy pocos que tienen un Bitcoin. Sí, menos del 1%. Eres Y- el punto. Y como no van no van a existir más, si empieza a calentarse y empieza a haber más demanda con esa oferta restringida, sí puede subir el valor. La única manera de que sueltes el Bitcoin es que te ofrezcan algo Sí, más. algo mayor. ¿no? Pero ahí, recapitulando un poco la trayectoria, empezó con temas de persona a persona. De hecho, la primera transacción muy famosa fueron 10,000 bitcoins por 2 pizzas. Que esos 10,000 bitcoins valdrían no sé cuántos miles de millones de dólares. Sí. O sea, es increíble, ¿no? Pero ahorita 110,000 dólares por bitcoin. Entonces, o sea, nada más para poner las cosas en dimensión, ¿no? Y hoy, obviamente, pues ha avanzado muchísimo. Hoy, básicamente, los bitcoins se aceptan en cualquier lugar, ¿no? A través de pasarelas de pago, porque también eso es mentira. La gente dice, no, es que nadie acepta bitcoins, ¿no? Y claro, pues nadie acepta bitcoins así de, oye, te paso mis bitcoins de wallet a wallet. Pero Stripe, las grandes plataformas de pagos, PayPal, esas dos ya están comprando empresas de cripto, ya tienen pasarelas de pago en la que convierten cripto a cualquier divisa. O sea, básicamente Bitcoin ahorita es aceptado en cualquier lugar porque hay pasarelas de pago que lo que hacen es que convierten los Bitcoins a pesos, a dólares, a lo que sea, ¿no? Al igual que como cuando tú agarras y pagas con una tarjeta mexicana de tu banco y firmas en Estados Unidos, pues esos pesos se convierten a dólares. Ahora, ahí es sí la creo misma. que ha funcionado muy bien como resguardo de valor, pero no como medio de transacción. Esa es mi opinión. Un tema es que por el ¿quién va a costo querer? energético y no es tan eficiente la red.
O sea, ahorita se habla en el famoso Genius Act y de las stablecoins, también el tema de la volatilidad, que evita que tú uses Bitcoin para transaccionar, ¿no? Usas Bitcoin como resguardo de valor. Pero ¿quién lo va a querer transaccionar si está subiendo ese nivel? O sea, Por eso. Pero precisamente por eso la volatilidad. Tú, me acuerdo de tu dicho que dices que es un feature, ¿no? La volatilidad es un feature. La volatilidad es una ventaja, es una cualidad, no es un defecto. No, en este caso, y digo, habrá que ver qué sucede hacia adelante, ¿no? En fin, en su momento hubieron inclusive muchos forks, se llaman, ¿no? Que la cadena se rompió porque en su momento querían hacer una cosa que se llamaba Bitcoin Cash, que era un sistema que tuviera más capacidad transaccional. Ahora, si le metes más capacidad transaccional, pierdes muchas de las propiedades como resguardo de valor, ¿no? Mismo tema del oro. El oro pues, no se usa para transaccionar porque justamente su principal feature, su principal cualidad es el resguardo de valor. Pero bueno, las personas fueron las que lo empezaron a utilizar y sobre todo las que lo empezaron a acumular y demás a intercambiar. Después empezaron a llegar las instituciones, ¿no? Y en este caso, la primera institución que llegó fue MicroStrategy, de Michael Saylor. Y Michael Saylor, que es una persona muy controversial que ha tenido pues, muchos momentos en la historia financiera, fue famoso porque en un día perdió $6,000 millones en una de sus empresas que tenía anteriormente. Y tenía esta empresa que se llama MicroStrategy, que había generado un software, que es un software pues, muy X, que tenía una participación de mercado muy chica, que competía contra los grandes jugadores, contra Oracle, Microsoft y demás. Dijo, nunca voy a poder hacer algo relevante si no es que cambio el juego. Se agarró toda la tesorería que tenía $300 millones y la compró de Bitcoin. Y después hizo una ingeniería financiera muy interesante en la que empezó a sacar deuda convertible a acciones cuando las tasas estaban al 0% en el 2021-22 y de esa manera estaba generando deuda o préstamos al 0% que después iban a ser convertibles si es que el precio de Bitcoin subía. Y con esa ingeniería financiera, hoy MicroStrategy tiene cerca de $70,000 millones, que es como 20 veces el valor de capitalización que tenía cuando empezaron en Bitcoins. Y no nada más eso, sino cotiza un premio, o sea, el net asset value, el valor de los activos que tiene, cotiza cerca de 1.5 veces. Entonces vale cerca de $100,000 millones. Ya está entrando el Standard & Poor's 500. De hecho, fue la empresa más rentable de todo el Standard & Poor's 500 en el trimestre pasado por la revaluación de los Bitcoins. Y se está, de cierta manera, haciendo como un Exxon, ¿no? ExxonMobil. Estas empresas, grandes empresas de petróleo y de energía que sobre todo florecieron mucho en los 90s, cuando el auge del petróleo, y que las empresas la evaluaban no por los flujos que generaban, sino por las reservas probadas de petróleo que tenían, ¿no? Entonces, es bien interesante porque ya ahorita estas famosas Digital Asset Treasuries, ¿no? Que son estas tesorerías de activos digitales. De empresas públicas. De empresas públicas. Hay muchas otras mineras. Marathon, Star Riot. Metaplanet. Tesla en algún momento compró Bitcoin. Block. Que es el de Jack Dorsey. Ahorita están saliendo las de Ethereum, las famosas Treasury Companies de Ethereum, una que se llama SharpLink Gaming, ese es BET, otra BitMiner con Tommy Lee. Ajá. Y digo, aquí nomás como pausa y como comercial, todas estas empresas que tienen, pues, es como tener cierta exposición apalancada a estos activos, las pueden comprar en GBM y también a través de Trading USA pueden comprar el IBIT y el ETF de Ethereum, el ETHA. Y ya hay como una nueva sección de cripto en GBM en donde te dan acceso pues, a estas empresas que tienen exposición de manera directa o indirecta a los activos digitales, ¿no? Sí, con estos filtros avanzados en donde pueden ustedes ponerle, oye, pues, lo que tenga que ver con cripto o blockchain y te salen todas las empresas que tienen exposición. Y también la SMA, que es una estrategia de blockchain, en donde está, por ejemplo, adentro MicroStrategy, que la acabas de mencionar, están algunas de las Ethereum Treasury Companies, empresas desde como PayPal, Visa, muchas mineras, ¿no? Ahorita el tema, que le ha ido muy bien. ¿Cuál es el rendimiento que lleva ese SMA en el año? No, pues tiene un rendimiento anualizado como del 70%. Sí, pues desde que salió, ¿no? Desde que salió. Me acuerdo que creo que 2023 tuvo un rendimiento de 300% y en los últimos años ha bajado un poco, pero es un buen vehículo que tiene exposición no directa al Bitcoin por temas regulatorios, pero sí al ecosistema de blockchain y de una manera un poquito más diversificada, ¿no? Y también, retomando el hilo, después de que salieron las Digital Asset Treasuries, pues se fue todo el famosísimo y muy mediático tema de los ETFs, que en fin hubo una controversia muy fuerte porque sobre todo el gobierno de Biden estaba muy en contra de lo de cripto, de la industria y en fin,
lo intentaron bloquear por todos lados, han empezado a salir muchos de esos documentos. La SEC, que es la Securities and Exchange Commission, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores en Estados Unidos, estaba en contra de esto, el que lo llevaba Gary Gensler, que era el enemigo número 1 de la industria de cripto. Pero bueno, cambió de manera drástica con el tema de Trump y bueno, desde la administración de Biden lo autorizaron y fue bien interesante porque cambió por completo la narrativa. Y entonces tenías antes a Larry Flink de BlackRock y a Jamie Dimon de JP Morgan hablando pestes de Bitcoin, ¿no? Diciendo que era dinero para traficantes, para lavar dinero y la. Y ahora ellos son los que están vendiendo el camello, mi querido Cometo. Entonces tienes a este cuate en CNBC hablando Larry todo el día. Fink le ha metido duro y ha sido muy rentable para ellos también. Muy rentable. Ahorita que decías de los activos de tesorería, el 5% del Bitcoin en circulación está en manos de tesorerías corporativas. ¿Y qué ayuda? Pues esto, si más empresas tienen y guardan su tesorería en Bitcoin, pues esa oferta, ese suministro, o sea, si lo holdean y no venden, pues cada vez hay menos Bitcoins en circulación, por decirlo así, ¿no? En alguien que sí lo está moviendo. Entonces, ese supply, si cada vez hay más empresas como MicroStrategy, sí va a haber un crunch. Va a haber un crunch de ese supply, ¿no? Pero aparte, es algo que suena sensato, ¿no? ¿Qué prefieres tener, tu dinero en Bitcoin o en treasuries del gobierno americano, ¿no? Inclusive, ahorita van nuevamente a empezar a bajar las tasas. Evidentemente no creo que sea un buen resguardo de valor tenerlo en treasuries. Sepa Dios hasta dónde las puedan llevar. Evidentemente cuando estaban en el 0%, pues no hacía ningún sentido. Entonces, claro, ahora todas estas empresas están empezando a tener sus tesorerías en cripto. De hecho, ya lo pasaron por el board de Meta, de Microsoft. En su momento no lo autorizaron. Pero eso yo creo que puede cambiar. Recuerdo muy bien ahorita que estábamos en la asamblea de Berkshire Hathaway, que le preguntaban a Buffett, le decían, oye, pero qué carajos con los 320 mil millones de dólares que tienes en treasuries. ¿No ves que hay un riesgo sistémico ahí? O sea, es una tercera parte del portafolio que está en esta divisa que es una burbuja, o sea, que es un Ponzi. Y pues imagínate que el GOAT en su momento, bueno, ya no está él ahora enfrente de esto, pero sus sucesores, pues imagínate que decidieran empezar y cambiar de tener treasuries a tener Bitcoin o a tener oro. O sea, sí, a tener oro. Cualquier otra resguardo de valor. Que quiero ir hacia allá. Mira, ahorita que hablas de las empresas, Bitcoin sería la octava empresa por capitalización de mercado más grande del mundo. Ayer subió Google, subió casi, bueno, hoy 8%, abrió 9% y llegó a 2.5 trillones de dólares. Entonces superó a Bitcoin, que está como en 2.2, 2.1 por ahí. Y Amazon está por ahí, pero sería la octava empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, el octavo activo por capitalización de mercado más grande. El oro sí, como bien dijimos, está en 21. Ha subido mucho. El oro lleva 33% arriba en el año. Y Bitcoin lleva como 18%. Y mi pregunta va hacia allá, porque a mí me gusta el oro y cada vez me gusta más. Yo creo que aquí tengo la influencia de mi papá, que como que discutimos mucho eso y poco a poco me ha ayudado a abrir la mente más al oro. Y por lo que a mí me gusta más el oro, no es que me guste más que el Bitcoin, creo que me gustan los dos de manera similar y coincido ahí con Dalio que hay que tener los dos. Pero lo que sí veo del oro que no veo en Bitcoin es que tiene una correlación más baja contra los activos de riesgo. Y Bitcoin, en años recientes, la correlación a activos de riesgo, que lo que tú quieres es diversificación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los mismos jóvenes que les gustan las empresas de tecnología, les gusta el Bitcoin. Entonces sí existe como esa correlación más marcada hacia activos de riesgo. Se parece más a un Nasdaq apalancado y el oro no. El oro, cuando de repente sí salen temas de inflación o de guerra, ese es un tema interesante. Si ahorita sale una guerra mundial, yo creo que el oro sube y el Bitcoin baja. Esa es una disyuntiva interesante la que planteas y sin duda yo creo que también es parte de la curva de adopción y la gran mayoría de las personas las principales personas que lo adoptaron fueron muchos de los jóvenes. De hecho, esas encuestas que decías del 28% de los americanos que tienen Bitcoin, etcétera, si lo haces nada más del segmento de la gente joven es casi el 80%. O sea, es increíble, ¿no? Pero eso también despierta unas imperativas y unas preguntas importantes, porque por ahí decían una frase muy famosa que es "Innovation happens one death at a time". La innovación pasa una muerte a la vez. Y si bien el oro es un resguardo de valor que ha estado aquí por miles y miles de años, está principalmente adoptado por gente que es más grande. Y pues la gente más grande eventualmente se va a ir. Y entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando los jóvenes sean los que
gobiernen el mundo. Yo creo que hay una probabilidad de que el resguardo de valor sea Bitcoin mucho mayor a la que sea tal vez el oro, simplemente porque es un tema de percepción y eso seguramente va a cambiar. Ahora, también el potencial que tiene Bitcoin contra el oro pues es simplemente 10 veces mayor, porque simplemente Correcto. es 10 veces menor el poder Es de capitalización. Y ahorita también ya están entrando los gobiernos, como decías, pues ya está el Fondo Soberano de Noruega, el gobierno de Estados Unidos. Pero muy poco, ¿eh? Ahí sí es casi menos del 1% de las reservas internacionales. Yo creo que ese es el próximo brinco. Por eso, pero es el próximo brinco. Entonces, cuando se empieza a dar, o sea, Estados Unidos ya salió a decir que ellos están sacando su reserva estratégica de Bitcoin. O sea, el país más poderoso del mundo está diciendo que ellos van a empezar a comprar Bitcoin. Ahora, ahí a veces no lo entiendo, porque si empiezas a ser muy pro Bitcoin, empiezas a sonar antidólar. ¿Me explico? No van a darse un tiro en el pie. Yo creo que desde mi punto de vista, la estrategia de Estados Unidos es la siguiente, y tal vez suene un poco maquiavélico, pero es lo que yo creo que va a suceder. Es empujar el Bitcoin como reserva de valor, ellos hacerse los más Bitcoins posibles de manera silenciosa, sin decir mucho. Porque si te has dado cuenta, salieron a decir que iban a hacer la reserva estratégica de Bitcoin, la verdad, que le iban a hacer sin recursos de los taxpayers, ¿no? De la gente en Estados Unidos, que lo iban a hacer con estrategias neutrales. ¿Eso qué quiere decir? Sepa Dios qué quiere decir. Pues mucha gente lo que dice es, van a empezar a vender algunas de las reservas que tienen de oro para empezar a comprar Bitcoin, pero no van a utilizar el dinero de las personas. Ahora, pues sería lo peor que podrían hacer si ellos sí quieren hacer una reserva estratégica de Bitcoin, salir a decir que están comprando Bitcoin, porque eso lo que haría es que subiría el precio. Imagínate el FOMO que generaría que Estados Unidos esté comprando Bitcoins. Entonces estarían metiendo un balazo en el pie. Lo que yo haría si yo fuera a Estados Unidos y si en verdad quisiera acumular oro, sería comprar en silencio durante un largo periodo de tiempo y después salir a decir al mundo cuando ya tengas 2 millones de Bitcoins, oye, tengo 2 millones de Bitcoins. Entonces en ese momento el precio se va a ir a Saturno. La otra que se especula que podrían hacer es comprar MicroStrategy o comprar alguna que ya tenga en la panza muchos Bitcoins, ¿no? O comprar varias de estas. Y un poco la manera en la que creo que se está manifestando, independientemente de hacerse las reservas de esto y que esto pueda ser, digamos que como que el nuevo oro del futuro y ellos tener la gran mayoría de esto, es también utilizar eso como reserva de valor, pero a su vez que empieza a generarse un andamiaje, una tecnología que les permita a ellos también seguirse fondeando como gobierno federal. Entonces, el tema de las monedas estables, de las stablecoins, ¿no? Ya hablaremos de Ethereum, de las stablecoins. Cuando se pueda exportar eso, que ahorita se generó esta ley que se llama el famoso Genius Act o el Acto Genial, en el cual ya están permitiendo que casi cualquier institución no financiera pueda emitir stablecoins y sobre todo pueda programarlas o tenerlas dentro de sus aplicaciones. Entonces, eso básicamente está abriendo la puerta a que aplicaciones como Facebook, como Google y demás plataformas que tienen miles de millones de usuarios puedan empezar a tener wallets. Entonces, imagínate que tengas tu wallet de stablecoins en WhatsApp y ahí puedas tener tu lana en vez de tenerla en el banco y que ahí te permitan tener dólares. Y no nada más te permitan tener dólares, sino te permitan tener treasury bills. Entonces, te permitan tener dólares que te estén pagando el 4 o 5%. Y de esa manera, entonces, el gobierno federal se está financiando no nada más de los americanos, sino de los mexicanos. ¿Qué prefieres tener tu dinero? ¿En treasuries o en pesos? En el 0%. A veces, en el 0% no. Treasury. Bueno, déjate tu treasuries. ¿Qué prefieres tener? ¿Pesos o dólares? Tú eres una persona sofisticada. ¿Qué crees que la mayoría de las personas en México prefieren tener? ¿Pesos o dólares? Pesos, ¿no? Yo pensaría que prefieren tener dólares. Yo conozco a muchas personas que en su casa tienen en sus cajas fuertes dólares en efectivo. Porque sabe, claro, ¿no? han vivido Mucha muchas de las gente tiene devaluaciones. pesos y no compra dólares. Bueno, pues dejemos la audiencia. ¿Qué prefieren tener? ¿Pesos o dólares? Si pudieran tener dólares en su cuenta de banco en México, ¿preferirían tener dólares o seguirían con sus aquí pesos? nomás una cosa. Una cosa es tener pesos ganando pesos al 8 y otra cosa es tener dólares ganando dólares al 5. Dólares al 4. Al 4. No, lo que tienes que pensar es, si viene una devaluación del peso que históricamente ha sucedido, quieres tener dólares al 4 que pesos al 8, pero también es importante ver la tasa, ¿no? De repente, si el peso se baja a 18, yo sí prefiero tener dólares, pero si está a 22, quizás, y traes una tasa alta, igual sí pongo a trabajar más mis pesos, ¿no? O sea, es calibrar. Pues está más cerca de 18 que de 22, pero suponiendo ceteris paribus, todo lo demás constante y que no te paguen yield, porque aparte muchos de los stablecoins ahorita, yo creo que la gran mayoría prefiere tener dólares.
Y eso si le preguntas a los mexicanos, que el peso se ha defendido bastante bien. Pero si Pero le no sé preguntas si a la los mayoría de los argentinos, mexicanos contestarían eso. bueno, pues preguntémosle a la gente. ¿Para qué especulamos y tenemos aquí a la audiencia? Por ejemplo, los argentinos, los venezolanos. Sí. O sea, No, en países como Argentina y Venezuela, justo la adopción de Bitcoin ha sido tremenda. mayúscula. Y la adopción también de los stablecoins. Entonces, es este como movimiento de 1-2 de Vox, Ujú. mi querido Comet, en el que a través de comprar bitcoins y de tener tu reserva, lo que puedes hacer es que tú puedes generar una masa crítica en el momento en el que tú anuncies eso se vaya 3, 4, 5 veces arriba. Y entonces inclusive se especula que con eso puedas tú empezar a pagar la deuda del gobierno de Estados Unidos. Y por el otro lado, seguir teniendo una base de financiamiento a través de los stablecoins, porque pues básicamente si ya tienes exportado esto para las reservas internacionales de los fondos y de los gobiernos, pues ¿por qué no dárselo a las personas? Y entonces se ahorita acabó. que tocas el tema de los stablecoins, justo le ha dado mucha fortaleza. Yo creo que hay un resurgimiento en la narrativa de Ethereum, de Solana quizás también, pero he visto en los últimos 2 meses, yo he visto nuevas treasury companies de Ethereum, el tema de Genius Act y el tema de los stablecoins, saliendo algunos bancos de inversión a ponerle el precio de objetivo de Ethereum hasta $7,000, $10,000, que está en Ujú. 4,000. He visto como un cambio de narrativa y también he visto algunos posteos de gente de carteras de wallets muy antiguas de Bitcoin que están moviendo sus Bitcoins a Ethereum. Sí. ¿Qué opinión tienes ahí tú un poco? ¿Crees que... y mi pregunta va a ser más general, porque están estos Bitcoin maximalists que Ujú. creen que Bitcoin is the one to rule them all, Ujú. como el Señor de los Anillos. Sí. O hay alguien que quizás cree que los criptoactivos van a tener más, va a haber más. Yo siempre he sido más Bitcoin maximalist, aunque tuvimos esa época de los ICOs que fue también muy divertida, que empezabas a especular con estas nuevas monedas que tenían nuevas, distintas historias, porque eran historias, ni Sí. siquiera estaban aterrizadas, era narrativa distinta, ¿no? Me acuerdo hasta una de Brave, que los browsers y te daban, o te dan rendimientos, etcétera. Pero un poquito tú eres más Bitcoin maximalist, eres más alguien que cree que van a ganar 5 monedas, o crees que, danos tu opinión ahí. Sí, yo no soy Bitcoin maximalist, todo lo contrario. De hecho, del 100% que tengo invertido en cripto, menos del 10% está en Bitcoin. Mucho del dinero también que he generado lo he desarrollado en otros proyectos, como es el caso de Avalanche, de Sui, entre otros muchos, en donde he hecho múltiples veces mi dinero, porque mi perspectiva es que los blockchains y cripto de manera generalizada es simplemente una tecnología que puede generar nuevos tipos de activos. Entonces, uno de estos tipos de activos es Bitcoin, que se parece más al oro, como bien dices, que su blockchain y su funcionalidad está muy limitada, simplemente es transferir dinero y por lo tanto creo que su potencial también lo está de cierta manera. Después está Ethereum, que es un blockchain de segunda generación. Ya haremos un episodio para hablar más del tema de Ethereum. Pero estás más bullish Ethereum que Sí, Bitcoin. mucho más, porque además, si lo ves desde una perspectiva nuevamente servilletera, Ethereum vale cerca de $400 mil millones, más o menos. Sí. Y entonces Me tienes encantan esas tesis de servilleta, yo pienso muy son las similar. más valiosas. Pues claro, a veces nos Y complicamos ahorita mucho. yo sí estoy un poco también más bullish Ethereum. Siempre he sido muy, muy sesgado a Bitcoin, pero ahorita como que sí sentí ese cambio de narrativa y me moví un poco más agresivo hacia Ethereum igual. Exacto. Y entonces, pues si vale $400 mil millones y el otro vale 2 punto y cacho, pues es 5 veces hacia Bitcoin. Y después, si lo hicieras hacia el oro, pues es N veces. Ahora, el total addressable market, el mercado total potencial de Ethereum es aún mayor que el de Bitcoin, ¿no? Suponiendo que Bitcoin va contra el oro, el de Ethereum es ir contra todo el sistema financiero. Porque lo que permite Ethereum es generar contratos inteligentes, básicamente es lógica, es una supercomputadora global. Los smart contracts, ¿no? Los smart contracts. Entonces puede reemplazar a Swift y a todos los sistemas financieros locales y globales. ¿Y qué se debe que esta sí tuvo una caída en los últimos años, ¿no? Como de Sin duda, han tenido había muchas áreas de también oportunidad. temas controversiales con Vitalik y con el tema de que no es tan descentralizado como Bitcoin, ¿no? Yo tengo un par de amigos que son Bitcoin maximalist, que literal sí son de los que piensan en su patrimonio en Bitcoins. Bitcoin, que ese creo que es el switch más grande, que si ya hiciste ese switch, ya eres alguien de... Yo todavía veo todo en dólares, ya sabes. Estos cuates casi que ven y son grandes amigos, ya saben quiénes son. Pero pues, yo discuto con ellos porque Pues ellos que cada quien- todo su sueldo lo avientan a Bitcoin todo después de... Pero es que cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Y
Obvio, pues los últimos años han sido muy buenos para Bitcoin, no han sido tan buenos para todo lo demás. Bitcoin está pues, en máximos históricos o cerca de máximos históricos. Ethereum ahorita ya repuntó hacia ese nivel, pero estaba en $1,500 hace 3 meses, 4 meses, en abril. O sea, Sí. estaba de capa caída. Sí, se ¿no? fue de Y- 1.500 a 4.500 dólares. Y el Exactamente. cambio de narrativa fue así, con el Genius Act y con los... Y es un tema Los de stablecoins. momentum. Si muchas veces la narrativa sigue al precio. Como tú decías, el precio es el leading indicator, es lo que llama la atención y es lo que genera muchas de las narrativas. Ujú. Pero muchas veces lo El vemos al reflexivity de revés. Soros. Es la reflexividad, ¿no? Y lo mismo el caso de Solana y otras muchas, ¿no? Ya tendremos tiempo para hablar de eso, pero Ujú. para ir cerrando el tema de Bitcoin, hemos hablado de muchas de las características positivas y muchos de los temas que creo que están allá afuera. Ahora, por contra, pues también hay que decir nuevamente, ¿no? Lo que lo hace bueno también lo hace malo. La volatilidad es uno de sus contras más fuertes. Es algo que espanta a muchas personas, que espanta a muchas instituciones, que espantará también, me imagino, a muchos gobiernos. Es una tecnología. O sea, al final del día no deja de ser un experimento. No ha sido hackeado. Es importantísimo que mencionemos eso. Desde que salió de manera pública, no ha sido hackeado y ha estado operando todo el tiempo que ha estado en operación, Mm. lo cual es impresionante. Pero eso no quiere decir que no pueda ser hackeado. O sea, sí existe también una posibilidad de que esto pueda cambiar, ¿no? Es importante también mencionar que es la red de cómputo más grande del mundo, Comet. Por orden de magnitud, las de Google, las de OpenAI y las de NVIDIA, es algo que se ha ido generando y obviamente en función de que hay más dinero, hay más computadoras que quieren minar y demás. Ya nos metimos a la parte técnica de la minería, que la verdad es que no tiene mucho sentido. Es un tema nuevamente técnico, pero es lo que resguarda y le da seguridad a la red, que estás hablando de decenas de miles de millones de dólares en seguridad, en poder de cómputo, en muchos de los chips de GPUs de que hablamos de NVIDIA, ¿no? En el episodio de NVIDIA hablamos mucho del tema. Y ahora tienes también, en fin, siempre has tenido detractores importantes, como es el caso de Warren Buffett, Charlie Munger, de manera muy explícita, Jamie Dimon, pero me pareció hasta interesantísimo. Ahorita Coinbase sacó una colaboración con JP Morgan. Hazme el favor, güey, Sí. para sacar una tarjeta de crédito. Entonces, claro, sale Jamie Dimon a decir una cosa y hacer otra, pero sí creo que ya cruzamos el famoso punto de no retorno, ¿no? El crossing the chasm, crossing the Rubicon. O sea, yo creo que Bitcoin ya es algo que todo mundo tiene que considerar con un porcentaje pequeño de su patrimonio. Ahorita, por esta ¿cuánto naturaleza. de tu patrimonio es cripto? De mi patrimonio más o menos el 40% y de eso más o menos el 10% es Bitcoin. Correcto. Yo creo que El mío obviamente yo creo no llego al 10, ¿eh? tú no llegas al 10 de todo cripto. No. O sea, yo lo que hice fue el criptofondo que le metimos, que gracias a Dios me encerraron, porque yo creo que hubiera vendido, hubiera hecho el error. Sí, sí, sí. O sea, y ahí nos han ido haciendo reparticiones y eso casi que lo he pasado a acciones. Me siento más como viendo esa visibilidad de los flujos, pero sí siento que tengo que tener a fuerza siempre entre 5% creo que es una buena cifra de mi patrimonio en cripto. Ahorita más cargado hacia Ethereum, que fue un ajuste reciente. Pero sí, entre 5 y el 10 creo que me siento cómodo. Y ya más de eso, digo, a mí me gustan más las acciones, las entiendo mejor, creo, me siento más cómodo. Y el oro es algo que sí estoy contemplando cada vez más. Si tengo, por ¿Y ejemplo, qué porcentaje tienes de oro? 10 en cripto y 10 en oro, ya tengo 20-25% en algo que quizás no tiene una correlación. Y eso, ahorita hablo de los números. ¿Pero para qué? ¿Por qué la diversificación? O sea, ¿qué más da? Si lo que importa es dónde vas a estar en 10 o en 20 años. Mucho de esa lana no la vas a necesitar en el corto plazo. O sea, ¿por qué te importa un activo como el oro que esté descorrelacionado? Digo, Porque- además de que eres un boomer porque- hecho y derecho. No, lo veo como claramente. un buen resguardo de valor. O sea, más bien es en vez de tener cash. Ok, en vez de tener cash, tienes oro. Y cash tienes que tener, porque nunca sabes cuándo se te viene una caída del 30% No, o está puede estar bien todo para- invertido, pero depende un poco de los flujos, Ya. ¿no? Pero entonces es como para tener balas. Es para tener balas. Es para Ya. tener balas y... Porque yo creo que la ecuación, o sea, entiendo el tema de la correlación. Ahorita es menos, ¿eh? Creo que no llego al 10% de oro ni de broma, pero me gustaría con la edad ir teniendo ese colchoncito de... No, y te entiendo el tema de la correlación. Para la gran mayoría de las personas, pues es un tema inclusive como de paz mental, ¿no? Para que tu portafolio overall no baje. Pero creo que los que ya tenemos un poquito más de callo y de piel gruesa dentro de la industria, como decías, si tienes convicción, pues, o sea, en mi cabeza, y nuevamente estoy sesgado y probablemente el tiempo, pues veremos si estoy en lo correcto o
o equivocado, pero la probabilidad de que Bitcoin tenga un mucho mejor rendimiento que el oro en los próximos años es para mí casi absoluta. Simplemente por esa diferencia que existe en el otro y hasta, si lo vemos como a nivel atributos, los atributos que tienen Bitcoin son mucho mejores a los del oro. O sea, en todos los sentidos. Es divisible, es más comprobable, no requiere tanta seguridad. O sea, y entonces, si es un resguardo de valor puro, pues en fin, se va a dar ese cambio. No sé si se vaya a dar en Yo lo 5, que en no 10 o sé, en y 20 por años. eso me gusta, es si los bancos centrales están listos para hacer esa transición. Pero Ahí ¿por qué está no tu lo upside. estarían? Pues no lo han hecho. Claro, pues no lo han hecho, pero justo No lo ese es han el hecho. upside. Ese es el upside, pero no sé si lo hagan. Ese es mi tema. No sé si lo hagan. Pero, ¿qué pasa si uno lo hace? O sea, ¿qué pasa si sale el gobierno de Estados Unidos y dice, sabes qué? Tenemos 2 millones de bitcoins? ¿Qué va a pasar si pasa eso? Pues probablemente se suba. Probablemente, pues, entonces, ¿qué quiere decir si tú tienes dólares, güey? O sea, tienes como exposición de manera indirecta a Bitcoin. Y entonces, pues, mejor te compras Bitcoins, ¿no? O sea, lo mismo pasó con el FOMO institucional se empezó a generar y se fue para adelante, ¿no? Y por eso el dato que decías es impresionante. 84% de los inversionistas institucionales estaban viendo aumentar posiciones en Bitcoin. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Un poco a mí lo que me tiene incómodo, la correlación ya es cercana al 0.5, 0.6. Y voy a poner un ejemplo para los que no entienden la correlación. Pero MicroStrategy, que es una bolsa de Bitcoins, por decir algo, tiene una correlación con Bitcoin del 0.95. O sea, va a mover casi idéntico que el Bitcoin, ¿no? Una correlación de 0.6, que es muy alta, 0.5. Pero tú dices eso con 0.6, 0.5 contra la bolsa, ¿no? Contra las acciones del Nasdaq. Correcto. Entonces, tampoco quiero estar, y muchas de mis acciones tienen un sesgo de tecnología. Claro. Entonces, tampoco quiero tener todas mis acciones y todo mi patrimonio en algo que está muy correlacionado. Y por eso el oro me gusta un poco y me siento un poco. Pero tú tienes ahorro disponible, ¿no? Digo, y te está bien, tienes tu fondo de emergencia o lo que sea, ¿no? Pero ese ahorro disponible te va a permitir siempre seguir comprando más. Y obvio, tú también lo que quieres es tener balas por si llegaran a haber momentos. Sí, pero también de una bajas. crisis es cuando. Eso es lo que la gente no calcula. El riesgo que no ves es. En una crisis es cuando pierdes tu empleo y pierdes tu ahorro disponible, ¿no? O sea, imagínate, yo que trabajo en la industria financiera. Se viene en 2008, me corren. Tú eres irreemplazable, hermano. Sí. No. Irreemplazable e irrepetible. Pero entiendes no tienes ese un punto importante. O sea, que si el día de que se va tu ahorro disponible, también se va tu chamba. También se va tu chamba. Y sí, si no tienes el colchón que tienes que tener de manera prudente. Y tienes razón, ¿no? Pero ya para ir cerrando, tú y yo lo hemos platicado también por fuera. Y podemos estar equivocados. Pero yo sí creo que el Nasdaq va a tener un mejor rendimiento que el Standard & Poor's hacia adelante, sin lugar a dudas, si el tiempo es lo suficiente como para aguantar esa volatilidad. Inclusive ajustado por riesgos. O sea, si ves el Sharpe Ratio del Nasdaq contra el Standard & Poor's 500, no se diga contra el Nasdaq, pues es algo verdaderamente objetivo y tangible y medible. Y entonces, si ese es el caso, y tú vas a largo plazo, y por largo plazo llamémosle más de 10 años, pues también creo que puedes tener un poco más de peso en este tipo de activos. Mira, volatilidad en los últimos 5 años de Bitcoin, 44%. Y del oro, 17%. Correcto. Pero yo no soy inmune a la volatilidad, Pero el rendimiento, o sea, si sacas el Sharpe Ratio de eso. Mira, en los últimos 10 años, el oro ha promediado 10%. Y el Bitcoin, pues en los últimos 5 años lleva 1000%. Exactamente. Entonces, nuevamente, ¿no? Y el Sharpe Ratio es una métrica en donde tú agarras el rendimiento y lo ajustas por el riesgo, ¿no? Entonces, básicamente es ese 1000%. Bueno, supongamos que fueron los 10 años, no va a ser exacto, pero habrá sido un 70% anual compuesto o 50, lo que sea. Y lo ajustas contra ese 44, te va a dar un número que va a ser mucho mayor al 10% ajustado contra el 17%, lo que sea que haya dicho la volatilidad. Entonces, nuevamente, la volatilidad es el precio del rendimiento y para las personas que tengan la capacidad de aguantarlo, pues se le pueden ir subiendo un poco más. Pero yo sí creo que tener el 1% pues es algo verdaderamente sensato para cualquier persona. Yo he visto a gente tronar en la volatilidad. Cristian, mi esposa, que esta es una anécdota. No la balconees. No la voy a balconear, pero primero yo le dije, en vez de anillo de compromiso, te doy el equivalente en Bitcoin. Y se la pensó, estuvimos discutiendo. Hubiera sido una buena idea. Sí, porque aparte yo discutía con ella, decía, es un tema social, que tienes esta presión del anillo, ¿qué? Es una piedra que, ¿quién decidió que te da? O sea, se supone que son 3 meses de sueldo, ¿quién decidió eso? Se supone, ¿no? Y le dije, ¿por qué no te doy ese Bitcoin? Que yo creo que va a tener una plusvalía mucho mayor a la del anillo. Y lo guardas y en un día nos vamos de viaje o si quieres te compras lo que quieras. O sea, pero mejor, yo creo que es un mejor uso de ese dinero que gastarlo en un anillo. Yo cuando iba a ver los anillos y cuestan una lana
Y es una piedra brillante que igual podría ser una circonia. No le iba a hacer eso, obviamente, ¿no? Pero lo discutimos y ella dijo como que prefiero el símbolo de lo que va a significar en nuestra relación el anillo. Lo titubeó, pero el otro día platicaba con ella. Esto fue el abril del 2001, el 10 de abril. Ya hubiera No, duplicado... del 2001 no, güey. Del 2021, perdón, 2021. Sí, no. 2021, abril, 10 de abril, ya había duplicado su lana con Bitcoin y desde entonces... ¿Cuántas veces? 2 veces. 2X, porque fue un piquito en abril. Ya, Después ok. bajó y... Ya. Y los diamantes van 30% abajo. El índice de diamantes desde ese punto. Y yo también en algún momento le dije que comprara cripto, pero la volatilidad... Y yo también he sido víctima de la yo creo que, volatilidad. claro. O sea, creo que nomás para todos los que están viendo esto, que sepan que el tema conductual y emocional y temperamental, como siempre lo hemos dicho, es más complejo que el tema de intelecto, porque igual y puedes decir, me late más el Bitcoin que el oro, pero la volatilidad te va a orillar a hacer un error quizás antes, Te va a retar. te va a retar más. Sí, absolutamente. Pero por eso, si alguien le mete el 1% de su lana, y de hecho, por salud mental hasta lo hace write-off, dice, bueno, ya perdí mi lana. Sí. Como dices, olvidas las claves, digo, no las olviden, guárdelas en algún lugar o ténganlas preferentemente o hasta a través del ETF. A través del ETF te resuelves todos los A problemas. mí me encantaría una time machine. O sea, que le metas, o sea, imagínate que yo le meto ahorita una lana al Bitcoin y que en 10 años... Te venga a recordar que lo tienes por ahí. Sí, me venga a decir, ya lo puedes abrir. Y nada más en 10 años. Bueno, y como esa, otras muchas, ¿no? Hemos comentado aquí que tal vez el peor error que hemos cometido ha sido vender antes de tiempo, ¿no? Sí, no, digo, tú aseguro has vendido... Yo me acuerdo, obviamente has vendido mucho, porque si no serías... Ya estarías, Elon Musk, como decíamos, en Ahora sí ya embarcación y con avión. Y yo desde luego que sería mucho más rico si no hubiera vendido. Yo llegué a tener fácil 12 Bitcoin. Sí, sí. Fácil. Sí. Órdenes de magnitud más. Ya no sería medio Tony Stark, ya sería Tony Stark completo. Pero bueno, mi querido Comet, la verdad es que creo que es un tema apasionante, es un tema que seguramente va a seguir moviéndose de manera muy dinámica, pero creo que estamos parados en un lugar en donde nunca hubiéramos creído que íbamos a llegar. Obviamente Bitcoin está en más de $100,000, pero también creo que es una buena posibilidad para diversificar el portafolio, para también tener un cachito de manera simétrica, porque claro, si metes el 1%, pues lo peor que puede pasar es que pierdas el 1%, pero tal vez se vuelve 10 veces tu lana, ¿no? Uh-huh. Y ya hablaremos de Ethereum. Coméntenos qué postura tienen ustedes. ¿Les gusta el oro? ¿Les gusta Bitcoin? Por favor, también coméntenos qué próximos capítulos quieren, porque los escuchamos, de verdad sí hacemos el esfuerzo por darles gusto en los próximos capítulos. Creo que Ethereum tiene que estar ahí en el pipeline. Y un tema importantísimo que hoy vamos a empezar, que es pónganos en cuánto va a cerrar el precio de Bitcoin en una semana. Este episodio va a salir un miércoles y para los que estén más cerca del precio de Bitcoin... Me pidieron un mes en GBM. Un mes. ¿En un mes? En un mes. Ok, en un mes. mes. Que un mes después del episodio, el que le atine al precio, se le va a dar una fracción de le vamos a dar yo creo que MicroStrategy es una acción de MicroStrategy. No, porque está cariñosa. Está cariñosa. Bueno, pues ya nos comprometimos, Comet. Ya tendremos que pedir una disculpa. Una. Vamos a dar una acción de MicroStrategy. Perdón, pensé que eran como 10 en el de Nvidia. Es que luego nos aventamos aquí a regalar acciones. Y después ya nos venimos pidiendo perdón. Pero bueno, un mes. Entonces va a salir un miércoles. Veamos qué miércoles sale. Vamos a tener un mes para poner en comentarios. Pongan en comentarios cuál es el precio de Bitcoin que va a estar un mes después de que salga, y a la persona que esté más cerca del precio un mes después le vamos a regalar una acción, en este caso de MicroStrategy. Es correcto. Para eso obviamente tiene que tener una cuenta en GBM, entre otras muchas cosas, pero comenten, se va a armar una dinámica bien interesante y la persona que esté más cerca se llevará una acción de MicroStrategy. Mi querido Comet, muchas gracias. A ti, Flaco. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.